Bien, ¿cómo está? Buenas tardes. La grabación del día de hoy es referente al segundo parcial de la materia de taller de informática musical de la Universidad Mayor de San Simón. Mi nombre es Octavio Montaño y este es el segundo parcial. Primero pido disculpas por la cámara, está bastante mal, pero lo que pido por favor es que atiendan muy bien a la explicación. Va a ser una explicación bastante breve en cuanto a un tema bastante importante referente a la música electroacústica. El tema a exponer el día de hoy es el análisis de una obra, obviamente moderna, de música electroacústica del señor Karl-Heinz Stockhausen, sobre la composición, una composición llamada El canto de los adolescentes, ¿no? Para esto voy a exponer eh, una, una pequeña diapositiva. Entonces, eh, el trabajo de análisis, antes de nada, lo hemos hecho con una compañera mía, Andrea Crespo, y estamos bajo el asesoramiento del licenciado Hugo Dugarte, ¿no? Bueno, cabe recalcar que para este análisis se ha tomado como referencia los tipos de análisis propuestos y recolectados, obviamente, por el señor Cádiz. Y bueno, esta es la exposición que vamos a escuchar a continuación. Entonces, muy bien. Bueno, este nuevo arte presenta marcadas diferencias con respecto a la música instrumental tradicional. De hecho, es una total innovación que sucedió a mediados del 2000, que comenzó prácticamente en el siglo XX, ¿no? Pero desde mucho más antes ya fueron apareciendo distintos tipos de alusiones que obviamente han evolucionado, ¿no? Ahora, obviamente, aquí hay mucha ausencia de un registro escrito, unido a su reciente data, han hecho del análisis de este tipo de música algo escaso y difícil. Es algo obviamente muy importante a rescatar, ¿no? Porque realmente no hay algo muy concreto en cuanto a los temas de análisis de estos tipos de obras, dejando en carencia la evidencia de un léxico analítico común claramente establecido. En el presente artículo se plantean diversas estrategias analíticas aplicables a la música electroacústica con objetos de establecer un marco de referencia analítico exhaustivo y consistente con las particularidades de este nuevo arte sonoro. A continuación abordaremos algunos tipos de análisis según Cádiz. Muy bien, uno de los primeros análisis en ver y a recomendación del señor Cádiz es el análisis visual, que se puede dividir en tres partes, ¿no? Uno es el análisis de texto, sometido a transformaciones realizadas a diferentes niveles, palabra, sílaba y fonema, ¿no? Electrónico, ondas sinusoidales, ruido, blanco, filtrado y derivados. Después la obra rige por ser la relación de parámetros, incluyendo el espacio, compuesta para 5 altavoces que rodean a los oyentes. Es muy importante igual recalcar que en el caso de la música electroacústica, aparte de pensar obviamente en cómo malear obviamente los sonidos de audio o ya sean MIDIs, es muy importante también el ámbito de ver en dónde se va a presentar, ¿no? En este caso, bueno, la idea que tenía el señor Stockhausen fue presentarla con 5 altavoces, obviamente alrededor de los oyentes. Bueno, en la imagen número 1 se puede ver cómo comienza con sonidos de otro planeta que se pueden ver distribuidos en dos planos. Luego comienza a escucharse la voz que comienza con vocales del adolescente interferidas por pequeños segmentos con fonemas. Son muchos ejemplos visuales los que se han podido presentar. En la imagen número 2, esta voz cada vez es interferida por más sonidos de vocales simultáneas y por sonidos extraños que van aumentando con la intensidad junto a fragmentos de fonemas. En la número 3, sonidos superpuestos. Es muy importante. Una técnica que usa bastante el señor Stockhausen es superponer diferentes tipos de sonidos uno sobre el otro, explotando más que todo los ámbitos de intensidad y frecuencia. Sonidos superpuestos, a momentos son solo voz, en ocasiones voz con sonidos extraños y en otros simplemente sonidos extraños. Estos fragmentos generalmente van aumentando de intensidad. Número 2, el análisis de eventos. Todos estos elementos generan un interesante contraste entre los misteriosos y extraterrestres sonidos electrónicos y los inocentes sonidos concretos de la voz del niño. Es algo bien interesante, ¿no? Que hay sonidos bastante extraños que tal vez nunca escuchados para esa época,
pero sobre la voz de un niño, estableciéndose incluso conexiones tímbricas entre ambos extremos. Es importante el uso del serialismo en la construcción de dicha pieza. Es muy importante esto, ¿no? Ya que usa bastante las técnicas contemporáneas, bueno, no contemporáneas, estoy hablando del dodecafonismo de Schoenberg, ¿no? Se utilizarán series para organizar algunos parámetros como altura, volumen y duración. Para organizar las alturas aparecen 6 tipos de escalas: armónica, subarmónica, cromática y 3 más que son la mezcla de las anteriores, ¿no? Así la obra se organiza en 6 secciones o estructuras y el número de elementos de cada estructura cambia. Cabe destacar que el compositor añade a esta pieza la serialización de un elemento completamente nuevo, el espacio. Está concebido por 5 grupos de altavoces distribuidos en torno a los oyentes con una intencionada referencia a la espacialidad del arte policoral sacro. Dichas investigaciones en torno a la espacialidad permanecerán como de sus principales inquietudes compositivas, tanto en la música instrumental como electroacústica. Muy bien, aquí es muy importante el siguiente análisis también. Es de los más, se podría decir, concretos, porque sí hay evidencias gráficas y visuales que se pueden hacer con diferentes instrumentos de análisis de audio, ¿no? En este caso, eh, aparece lo que es el análisis de estructura audible. Según el documento redactado por Cádiz, este análisis está basado en encontrar estructuras audibles similares en ámbitos armónicos o melódicos a lo largo de la obra a analizar. Estos obviamente deben ser analizados con instrumentos de análisis acústicos. En este caso se usó la aplicación, ¿no? O el espacio de Sonic Visualizer. Una de estas es visualmente encontrada en el segundo, ¿sí? 0.6 con 41, no minuto en realidad, 0.6 con 41, y también la misma estructura en el 0.7 con 28. Si se puede ver, primero se ha hecho un análisis, obviamente, de tiempo con espectrograma en la aplicación de Sonic Visualizer. La parte anterior que se estaba mostrando, un momentito, la parte anterior a mostrarse es muy importante, ya que en esta se muestra primero en la parte en la que aparece un sonido bastante similar al cascabel de una serpiente, ¿no? De una serpiente cascabel. De hecho, que por ser el mismo sonido y es bastante percusivo, el espectro armónico es bastante similar, ¿no? Entonces se puede ver aquí la gráfica comparativa que incluso con el Sonic Visualizer se puede evidenciar una forma bastante simétrica, ¿no? En cuanto al espectro armónico. Ahora, obviamente, justo como mencionaba, se muestra un recurso percusivo, probablemente de una serpiente, modificada por el compositor, obviamente, a tal punto él acelera tanto este sonido y lo superpone que llega a parecer matracas, ¿no? Otra de las partes a rescatar es el canto de los jóvenes, y en este caso coincide bastantes partes de manera visual, ya que es una grabación de los mismos y se mantienen los mismos armónicos. Eso sucede en el minuto 1.38 y 2.13. Si se puede ver, los espectros armónicos son bastante similares, ¿no? En este caso, la imagen de la izquierda es una imagen bastante grande y la derecha es una cortada, pero si se puede visualizar es algo bastante similar, muy similar, ¿no? Después aparece algo muy importante que es el análisis narrativo. De hecho, sí hay pequeñas alusiones a lo que es un análisis, perdón, a lo que es un antecedente de la pieza y sobre qué ha sido hecha y para qué ha sido hecha, ¿no? Esta es una de las primeras obras maestras dentro de la producción electroacústica de Stockhausen. Esta pieza presenta una diversidad tímbrica y una complejidad formal mucho más y mejor articulada. Lo que se presenta primero es la voz de un adolescente de 12 años que canta un texto del tercer libro de Daniel, bíblico obviamente, del Antiguo Testamento, perdón, un momentito, donde se narra cómo el rey Nabucodonosor, ¿no? Ordenó crear una estatua de oro que todos debían adorar y como 3 jóvenes judíos se resisten. Por eso un poco asemejado al título, ¿no? El canto de los jóvenes, ¿no? Después, estos son arrojados al fuego, donde un ángel los protege. Nabucodonosor, que lo ve, les ordena salir y bendice a su Dios por la generosidad mostrada.
Este texto es sometido por el compositor a una serie de transformaciones y permutaciones que tienen lugar a distintos niveles, palabra, sílaba y fonema, transformando la dimensión semántica del texto. Las vocales y las consonantes son separadas. Las vocales son usadas para generar sonidos mantenidos. También se utilizarán como materiales básicos para construir la obra. Ondas sinusoidales complejas, pulsos complejos, ruido blanco filtrado, simples pulsos de altura definida, vocales sintéticas, ruido blanco filtrado con una anchura de 1 a 6 octavas, pulsos agrupados de manera estadística definida por su densidad, filtrados con una anchura de 1.6 octavas, acordes de pulsos simples, acordes en banda estrecha de ruido, acordes de tonos sinusoidales y acordes vocales, superposición de sonidos cantados con distinta altura. Como se puede ver, Stockhausen usa bastantes recursos para la composición de esta obra. Por último, uno de los análisis más complejos y obviamente también muy concretos, aparece el análisis análisis de la espectromorfología. Según los análisis para la música electroacústica de Cádiz, menciona que este análisis tiene que estar basado y sobrellevado sobre los siguientes aspectos. Estos han sido propuestos por Pierre Schaeffer. Primero aparece el primer plano, que es el plano melódico de textura, que es la evolución de las alturas en el tiempo, plan dinámico formal, los parámetros de la intensidad en el tiempo, plan armónico tímbrico, las relaciones entre los parámetros anteriores y sus componentes espectrales. Y primero, cabe recalcar que esta obra ha sido realizada, de hecho, con grabaciones, como se menciona en los anteriores puntos. Grabaciones de gente real que posteriormente son modificadas y moldeadas por el compositor y sonidos netamente creados por objetos artificiales como ser una computadora de ese entonces. Lo que hace Stockhausen es superponer mismas grabaciones unas sobre otras hasta que se dé un toque bastante innovador. Bueno, para este análisis lo que se hizo fue tomar en cuenta las partes más importantes, ¿no? Bueno, esta es una imagen muy importante en la que obviamente se explican los tres parámetros. Primero se ha usado lo que es un espectrograma, ¿no? Obviamente aquí poniendo lo que es un espectrograma también de frecuencias, mostrando la intensidad que tiene el compositor, que usa el compositor al principio de las obras y obviamente en cuanto a los armónicos también. Uno de los primeros lugares importantes a rescatar se encuentra al principio, de hecho, voy a ir directamente al punto, en el que se usa lo siguiente, ¿no? Apareciendo como frecuencia máxima, hasta ese punto llegó a moldear Stockhausen, que es 2522.69 Hz, como una nota prácticamente real, esta con una intensidad fuerte en los primeros 5 segundos que posteriormente comienza a reducir para escucharse en el segundo 11 con una intensidad bastante leve, llegando así con armónicos según el espectro por lo menos a los 4 armónicos cuando suenan los audios grabados. Aquí se puede ver una imagen en la que se explica ese punto. Después, a continuación, se presentarán diferentes ejemplos que muestran de mejor manera lo anterior explicado. Aparte de usar lo que es un espectrograma y también mostrando la frecuencia, hay una función muy interesante en el Sonic Visualizer que es el espectrograma armónico, no, perdón, melódico, que muestra prácticamente la melodía en el tiempo y también sus repercusiones, ¿no? Aquí se puede ver la nota más alta que usa el señor Stockhausen, que he explicado en el anterior punto, y de lo mismo también cómo se usa la intensidad en el tiempo y también cómo aparecen los armónicos en el tiempo. Otra parte bastante importante a mostrar en ese análisis sucede en el minuto 2:35, en el cual parece que el compositor usa todos los recursos posibles de los audios grabados y los explota en su máximo esplendor, pero de lo más interesante que incluso estaba en el volumen a 100%, este no se satura. Es muy importante esto, es un genio Stockhausen usando este tipo bueno, componiendo en realidad ese tipo de estilos, ya que se ha dado hasta el trabajo de que superponiendo tantos sonidos nos sature. Recapitulando, Stockhausen hace el uso total de las voces de los niños, por lo tanto la intensidad de este se encuentra en niveles bastante altos y estas voces también se encuentran superpuestas llegando a una altura de 1751.57 Hz y con bastantes cuadros armónicos que de manera muy rara llegan a los 11.679.9 Hz y se puede evidenciar una estructura en bloques entre las diferentes sucesiones de armónicos. Aquí se puede ver obviamente, primero el espectrograma melódico que muestra la nota más aguda, ¿no? Y por último, el espectrograma armónico, ¿sí? Normal, sin melodía,
bueno, obviamente sí con melodía, pero con todos los armónicos que generaban estas grabaciones, que llegan hasta esa altura tan alta, que, bueno, recordando de una manera bastante empírica, si no estoy mal, llegaba hasta fa sostenido 8 o 9 si no estoy mal. Muy bien. Por último, en el minuto 6:40 aparece y da la impresión de ser el audio grabado de una serpiente cascabel, lo que comentaba, ¿no? Esta parte yo la he querido analizar por el tema de que cómo se muestra esta parte en el espectrograma armónico, ¿no? Es algo totalmente lineal, ¿sí? Muy bien, esto ha sido por nuestra parte la exposición. En conclusión, yo puedo llegar a dejar que primero que componer este tipo de obras es un trabajo bastante tedioso, ¿no? Y hay que tener bastante imaginación para lograr hacer esto, ¿no? Porque no hay mucho ámbito en los campos métricos, ¿no? También hay que tener muy buen conocimiento en cuanto a temas de electroacústica y de cadenas electroacústicas para poder expresar de manera real lo que uno ha querido, ¿no? Es totalmente otro campo, bastante separado a lo que es la música académica, pero que tampoco es para desmerecerse, ¿no? Es algo muy difícil y de aplaudir. Eso es todo, muchas gracias. En cuanto a la exposición, espero que se haya podido entender los diferentes ámbitos que se han explicado. Gracias.